¿Qué harías si supieras que uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo ha revelado algo que cambiará para siempre la forma en la que vemos su legado? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Este versículo nos recuerda que toda verdad, por más oculta que parezca, será eventualmente revelada por Dios. Hoy exploraremos las sorprendentes palabras del Papa Francisco al enfrentar su posible partida y el estremecedor secreto que ha decidido confesar. Te mostraremos cómo esta revelación puede tener un profundo impacto espiritual y qué mensaje puede estar enviando Dios a través de ella. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de esta revelación? Cuando una figura como el Papa Francisco rompe el silencio en los días que muchos describen como los más frágiles de su vida, el mundo espiritual contiene la respiración. No se trata solo de un hombre que ha guiado a millones. Se trata de alguien que ha sido visto por muchos como un reflejo viviente de la voz de Dios en la tierra. Pero ¿qué ocurre cuando esa misma voz que por años ha pronunciado mensajes de paz, justicia y misericordia decide revelar algo que ha guardado durante tanto tiempo? ¿Qué ocurre cuando las palabras finales de un líder espiritual dejan de ser una despedida y se convierten en un grito sagrado que resuena desde lo más profundo del alma humana? El silencio, cuando es interrumpido en un momento así, no es casual, es sagrado, es urgente, es divino, porque como dice Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar, y este tiempo es de hablar. Francisco, el hombre que una vez fue Jorge Mario Bergoglio, ahora anciano y visiblemente debilitado, ha comprendido que hay verdades que ya no pueden esperar, que hay palabras que no pueden ser enterradas con él, como si su alma supiera que su reloj espiritual está marcando las últimas vueltas. Decidió abrir su corazón en un acto de total vulnerabilidad. No lo hizo para engrandecerse ni para conmover. Lo hizo porque sintió que Dios lo estaba llamando a hablar. Y cuando Dios llama, uno no puede seguir guardando silencio. Jeremías 29 refleja este impulso incontrolable cuando el profeta dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así también fue con el Papa. No pudo seguir conteniéndolo. El fuego del Espíritu lo impulsó y habló. Lo que dijo no fue un discurso tradicional. No fue una homilía cuidadosamente elaborada para quedar bien en los libros de historia. Fue una confesión, fue una advertencia, fue una súplica. Y al escucharlo, uno no puede evitar pensar en los profetas del Antiguo Testamento. Aquellos hombres marcados por Dios que, aún sabiendo que sus palabras no serían bien recibidas, preferían ser obedientes antes que cómodos. Isaías, Ezequiel, Amós, todos ellos hablaron cuando su carne hubiera preferido callar, porque no era su voz la que hablaba, sino la del Altísimo a través de ellos. Así también, las palabras de Francisco no parecían venir de un líder eclesiástico, cansado, sino de un siervo consciente de que el peso de su alma estaba demasiado lleno para cruzar al otro lado en silencio. Y no se trató de una revelación sobre política ni sobre escándalos internos. Fue algo más profundo. Fue algo que apuntó directamente al corazón de la iglesia, al alma del creyente, al estado espiritual del mundo. En un susurro que se volvió eco mundial, Francisco dijo que ha sentido por años un peso que no lo ha dejado dormir, que ha escuchado en su interior una voz que lo instaba a hablar sobre la tibieza espiritual que ha invadido incluso
los altares. Dijo que el pueblo de Dios ha dejado de temer, que muchos han perdido la capacidad de llorar por sus pecados y que lo más aterrador no era lo que ocurría afuera, sino lo que ya estaba ocurriendo dentro del corazón de los creyentes. La indiferencia, la normalización del pecado, el adormecimiento de la conciencia. He visto al enemigo sentado entre nosotros, dijo, y muchos ni siquiera lo reconocen porque se ha vestido con el ropaje de la costumbre. Estas palabras resuenan con Apocalipsis 3, 15 a 16, cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se puede jugar con lo sagrado, no se puede vivir una fe a media. Y esas fueron las palabras que, según testigos cercanos, salieron con lágrimas de los labios del Papa. No se trató de una declaración pública masiva. Fue un momento íntimo, casi como una confesión de último suspiro. Pero su eco ha llegado ya a miles, porque cuando algo nace del Espíritu, no necesita micrófonos para ser oído. Y es en este punto donde entendemos que no solo escuchamos a un hombre hablar, sino a un alma que se despide sabiendo que aún queda una última misión: despertar a los dormidos. Hay una urgencia espiritual que no puede ser ignorada. Francisco no señaló a enemigos externos, ni culpó a otros por el estado actual de la fe. Lo que hizo fue mucho más difícil. Señaló hacia adentro. Y eso requiere valentía. Requiere un corazón que ha sido quebrantado por el peso de la verdad. Como David en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Francisco en su debilidad mostró fuerza. En su fragilidad fue voz. En su casi despedida fue llamado. Algunas personas se han sentido incómodas con lo que dijo. Otros lo han calificado de exagerado. Pero no es la primera vez que el mensaje de Dios incomoda. Cuando Jesús caminó entre nosotros, sus palabras también fueron rechazadas por muchos. El Evangelio de Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aún así, él no dejó de hablar, porque no vino a acariciar los oídos, sino a transformar corazones. Así también ocurre ahora. Las palabras del Papa, lejos de ser un adorno final, se han convertido en una señal profética. Una señal de que Dios sigue hablando, incluso desde aquellos que están a punto de partir. Francisco, según fuentes cercanas, ha pasado noches enteras en oración. Se ha despertado llorando. Ha sentido que no puede morir sin antes soltar aquello que ha ardido en su interior por tanto tiempo. Y eso, más allá de las opiniones humanas, es algo que merece ser escuchado. Porque un alma que busca descargar su conciencia antes de partir es un alma que ha sido tocada por el temor reverente de Dios. Y Proverbios 1:7 lo dice claramente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo que él compartió no fue un discurso vacío, fue sabiduría en estado puro, nacida del temor y del amor profundo por la iglesia. Algunos podrían pensar que estas palabras son solo reflexiones de un hombre en sus últimos días. Pero quienes tienen discernimiento espiritual saben que hay momentos en los que el cielo toca la tierra. Y esta fue una de esas veces. No todos los días un líder espiritual se atreve a reconocer que el enemigo se ha infiltrado en las rutinas religiosas. No todos los días alguien con tanto poder y visibilidad se atreve a decir que lo más peligroso no es el pecado que se comete en secreto, sino el que se ha normalizado a plena luz del día. Eso no se dice por protocolo, eso se dice cuando el alma ya no puede callar. Y en esto recordamos a Ezequiel cuando Dios le dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Ezequiel 3:17. Eso hizo el Papa. Se convirtió en un atalaya. No importa si fue tarde a los ojos humanos, porque a los ojos de Dios todo ocurre en su tiempo perfecto. Como escribe el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta fue una última oportunidad de despertar a muchos que aún viven como si la eternidad no estuviera cerca. Y es que esta confesión ha tocado un nervio profundo en miles de personas alrededor del mundo. Porque en el fondo muchos saben que hay algo que no está bien, que la fe que profesan no siempre se alinea con la vida que llevan, que la costumbre ha reemplazado a la comunión, que el rito ha reemplazado al arrepentimiento. Y por eso las palabras del Papa resuenan tan fuerte, no porque sean nuevas, sino porque vienen desde un lugar que nadie esperaba, desde el umbral de la muerte, desde los labios de un líder que ya no tiene nada que perder, pero sí mucho que entregar. No se puede negar que estas palabras han generado controversia, pero la verdad suele hacerlo. Jesús mismo dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La verdad divide, pero también salva. Y quizás esa sea la razón por la que estas últimas palabras han sido pronunciadas ahora. Porque el tiempo de callar ha terminado. Porque el reloj del mundo espiritual está sonando. Porque Dios, en su infinita misericordia, ha decidido utilizar una vez más a un hombre marcado por el peso de su llamado para recordarnos que la vida espiritual no puede vivirse a medias. Y mientras el Papa Francisco se prepara para partir, su alma ha dejado algo más que un legado. Ha dejado una advertencia, una semilla de convicción, una invitación urgente al arrepentimiento. Y ahora la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. ¿Ignoraremos la voz que habló desde la fragilidad o permitiremos que estas palabras nos despierten del letargo? Porque quizás en ese último susurro Dios ha hablado más fuerte que nunca. Hay secretos que cuando salen a la luz no solo impactan a quienes los escuchan, sino que también alteran el equilibrio espiritual de todo un pueblo. No se trata de palabras dichas al azar ni de confesiones vacías. Se trata de verdades que han permanecido ocultas por años, contenidas por temor, por estrategia o por obediencia humana, hasta que el llamado de Dios se hace imposible de resistir. Así fue la revelación del Papa Francisco. Lo que compartió no fue un pensamiento suelto, ni una preocupación pasajera. Fue un mensaje que llevaba tiempo gestándose en lo profundo de su alma, alimentado por el peso de la responsabilidad y por el fuego de una convicción interna que no podía seguir siendo ignorada. Y cuando por fin habló, sus palabras no fueron suaves. No buscaron consuelo ni aprobación. Fueron un grito que atraviesa la indiferencia, una alarma espiritual que reclama atención inmediata. Lo que Francisco reveló no fue una teoría ni una especulación, fue una constatación nacida de la observación, de la oración y del discernimiento espiritual. Dijo que la Iglesia ha sido infiltrada por una corriente silenciosa, pero corrosiva. No se refería a personas específicas, sino a una influencia, una distorsión espiritual que ha ido tomando forma dentro de estructuras sagradas, disfrazándose de tradición, de tolerancia y de modernidad, pero alejando el corazón de los creyentes de la verdad pura del Evangelio. En sus palabras, el enemigo ya no necesita atacar desde afuera, porque ha aprendido a sembrar dentro, y lo ha hecho de forma tan sutil que muchos ni siquiera lo perciben. Esta advertencia no es nueva en el lenguaje de las Escrituras.
Jesús mismo la pronunció con claridad en Mateo 13:25, cuando al explicar la parábola del trigo y la cizaña dijo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña no es fácilmente distinguible del trigo cuando comienza a crecer. Se parece, se confunde, se mezcla. Y solo cuando madura, queda claro que su fruto es dañino. Francisco ha visto esa cizaña crecer, no en los campos externos del mundo secular, sino entre los surcos sagrados de la misma viña del Señor. Y ahora, enfrentando el final de su misión terrenal, se ha sentido obligado a señalarlo. La raíz del secreto no está en una información reservada ni en un documento escondido. Está en el discernimiento espiritual que ha venido acumulándose en su conciencia con el paso de los años. Y lo que ha percibido no es un simple error doctrinal, sino un espíritu que ha ido adormeciendo el alma de la iglesia. Un espíritu que ha reemplazado el arrepentimiento por complacencia, la reverencia por entretenimiento, la santidad por conveniencia. Este espíritu ha encontrado terreno fértil allí donde la vigilancia espiritual se ha debilitado, allí donde la verdad ha sido suavizada para evitar confrontaciones y donde la cruz ha sido sustituida por discursos cómodos y vacíos de poder. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, ya había hablado sobre esta infiltración. En 2 Tesalonicenses 2:3-4 escribió: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía no es necesariamente una negación abierta de la fe, sino una deformación progresiva de la verdad, una desviación sutil que comienza con cambios aparentemente inofensivos, pero que terminan desarraigando la esencia misma del Evangelio. Francisco, con la gravedad de quien sabe que sus días están contados, ha dicho que esta apostasía ya ha comenzado, que no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Sus palabras no fueron recibidas con júbilo. Muchos optaron por el silencio, otros intentaron desestimarla, pero en lo profundo de los corazones que aún arden por la verdad, resonó el eco de algo que ya venía inquietando el espíritu: que hemos cambiado la gloria de Dios por la comodidad de los sistemas humanos, que la voz de Dios ha sido sustituida por aplausos, que la verdad ha sido negociada por diplomacia. Y aunque estas afirmaciones resulten incómodas, tienen respaldo en la misma Escritura. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es este intercambio lo que Francisco ha denunciado, no como juez, sino como testigo, no como acusador, sino como un siervo que antes de partir desea advertir al cuerpo de Cristo de un peligro silencioso que se ha hecho cotidiano. En sus palabras no hay rencor, pero sí urgencia. No hay condena, pero sí una profunda preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Él ha visto cómo muchos han dejado de buscar a Dios con hambre, cómo se ha perdido el celo por la verdad, cómo los altares se han enfriado y las oraciones se han vuelto monótonas. Y aunque por años llevó estas cargas en silencio, ahora ha decidido hablar, porque sabe que el tiempo se agota, porque entiende que su voz aún tiene peso y porque ha comprendido que el silencio en este momento sería un pecado. La Escritura nos recuerda constantemente que Dios revela las cosas ocultas no para escandalizar, sino para redirigir, para corregir, para restaurar. En Amós 3:7 se nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si bien Francisco no ha reclamado para sí ese título, su testimonio se alinea con ese principio. Ha actuado como un vigía que, al ver el peligro acercarse,
no puede cerrar los ojos ni quedarse callado. Y aunque sus palabras hayan sido recibidas con frialdad por algunos, su contenido tiene un peso espiritual que no puede ser ignorado. Él habló de una pérdida de discernimiento, de cómo muchos ya no saben distinguir entre lo santo y lo profano, de cómo se han levantado líderes que predican un evangelio sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una fe sin transformación. Y eso, dijo, es lo más aterrador. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque muchos han dejado de escuchar. En Ezequiel 22:26, Dios acusa a los sacerdotes diciendo: no distinguen entre lo santo y lo profano, ni enseñan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esta advertencia, pronunciada hace siglos, se ha hecho presente en la voz de un papa que al final de su jornada no busca honores, sino verdad. Francisco ha reconocido que por mucho tiempo el temor al escándalo ha impedido a muchos líderes hablar con claridad, que la diplomacia ha callado profecías, que el deseo de mantener la unidad superficial ha sofocado la corrección espiritual. Pero ahora, al borde de su partida, ha comprendido que la fidelidad a Dios debe estar por encima de cualquier estructura humana, que el mensaje debe ser preservado incluso si la institución es sacudida. Y esa claridad no es fruto de una estrategia, sino de una convicción que se ha formado en el crisol de la oración, el sufrimiento y la meditación constante en la palabra. La Biblia no es ajena a estos momentos. En múltiples ocasiones vemos cómo los líderes, antes de morir, entregan palabras clave que marcan el destino de quienes los escuchan. Moisés, antes de partir, reunió al pueblo y les dijo: pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Palabras simples, pero decisivas. Palabras que no buscaban halagar, sino provocar un despertar. Así también las palabras de Francisco no han sido diseñadas para perpetuar un legado humano, sino para remover los cimientos y volver la mirada hacia lo alto. El secreto revelado entonces no es un escándalo oculto, ni una confesión personal. Es una verdad que muchos ya intuían, pero que pocos se atrevieron a pronunciar. Es el diagnóstico de una enfermedad espiritual que no se cura con discursos suaves, sino con una intervención divina. Y ese diagnóstico es claro. La Iglesia necesita volver al temor de Dios, a la pureza del Evangelio, a la pasión por la santidad. No se trata de un retorno a prácticas externas, sino de una restauración interna, de un arrepentimiento colectivo que inicie en los altares y se extienda hasta los últimos bancos. El Papa ha hablado porque sabe que la noche está avanzada, porque ha entendido que antes de partir, su deber no es preservar su imagen, sino exaltar la verdad. Y en eso ha sido fiel. Ahora las palabras han sido pronunciadas. El mensaje ha sido entregado. La advertencia está en el aire y cada oyente deberá decidir qué hará con ella. La Escritura una vez más nos exhorta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Cuando el corazón de un hombre consagrado ha guardado silencio durante tanto tiempo y de pronto se quiebra, lo que sale de sus labios no son solo palabras, sino un clamor que nace de lo profundo del alma. Lo que el Papa Francisco expresó no fue producto del momento ni de una presión externa, sino el resultado de una lucha interna que había librado por años. Su voz, quebrada por el tiempo y la carga del discernimiento espiritual,
no habló desde la política ni desde la estrategia institucional, habló desde la conciencia, desde ese lugar donde el Espíritu Santo confronta, redarguye y transforma. Y cuando esa voz finalmente emergió, no pudo ser contenida, porque era el reflejo de un peso acumulado que ya no podía seguir encerrado. Era la manifestación de una convicción que había sido contenida, pero que ahora se volvía ineludible. Era la llama de una verdad encendida por Dios mismo. La Escritura lo muestra con claridad. En Hechos 4:20, los apóstoles Pedro y Juan dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la esencia de una voz que ha sido impregnada por la verdad divina. No puede seguir en silencio. No puede callar cuando ha sido testigo de lo que otros prefieren ignorar. No puede seguir cubriendo lo que el cielo ya ha revelado. Y ese fue el impulso que movió al Papa Francisco a Palla a hablar. No fue un intento por defenderse, ni una necesidad de justificar su gestión. Fue un acto de obediencia, una rendición total a la voz de Dios que desde lo profundo de su interior le pedía que hablara antes de partir. Su mensaje no estuvo cargado de metáforas ni adornado con diplomacia. Fue directo, fue claro. Dijo que el mayor peligro para la iglesia ya no venía del exterior, sino del interior de los corazones, que la tibieza espiritual no era una amenaza lejana, sino una realidad presente que estaba adormeciendo al pueblo de Dios. Que muchos han dejado de escuchar la voz del Espíritu, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el ruido de las distracciones ha ensordecido su alma. Que la comunión con Dios ha sido reemplazada por actividades religiosas vacías y que la urgencia del arrepentimiento ha sido sustituida por discursos que no transforman. En Jeremías 6:10 el profeta se lamenta diciendo: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Esta es la condición que Francisco ha descrito. Una generación que ya no ama la verdad, que la evita, que la minimiza, que prefiere palabras suaves que no confronten su estilo de vida. Y cuando esa ceguera espiritual se apodera del liderazgo, el cuerpo entero comienza a caminar en oscuridad, creyendo que aún sigue en la luz. El Papa no habló con la intención de provocar miedo, pero sus palabras revelaron una inquietud profunda. Dijo que ha sentido durante años una presión en su alma, como una voz que lo despierta en la noche y le recuerda que hay algo que debe decir, que ha orado buscando la paz, pero esa paz no ha llegado porque la carga no ha sido liberada, que ha consultado con Dios en silencio y la respuesta ha sido la misma: habla. Y lo que habló fue esto: que hemos abandonado el primer amor, que la devoción que una vez fue ferviente ahora es fría, que lo que antes se consideraba sagrado ahora se trata con ligereza, que lo que antes se predicaba con pasión ahora se adapta a las exigencias del mundo. En Apocalipsis 2:4 el Señor reprende a la iglesia de Éfeso diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es una acusación sin fundamento, es una advertencia amorosa, pero firme. El abandono del primer amor no ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, progresivo. Comienza cuando la oración deja de ser alimento y se convierte en una rutina. Cuando la palabra deja de ser dirección y se vuelve mera información. Cuando el Espíritu Santo deja de ser guía y se transforma en un concepto abstracto. Francisco ha dicho que esta pérdida es más grave que cualquier crisis externa, porque una iglesia sin pasión por Dios es una estructura vacía, una apariencia de piedad sin poder. La palabra que pronunció no fue solo una evaluación de la iglesia visible,
fue una confrontación al alma de cada creyente. Dijo que los altares se han llenado de ruido, pero se han vaciado de fuego. Que las palabras se repiten, pero ya no impactan. Que las canciones se cantan, pero no conmueven. Que las manos se levantan, pero los corazones están lejos. Y no lo dijo con amargura, lo dijo con lágrimas, como alguien que ama profundamente lo que ve desmoronarse, como alguien que conoce la pureza del llamado y sufre al ver cómo ha sido deformado por conveniencias humanas. El profeta Isaías expresó una angustia similar cuando clamó: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. La presencia de Dios revela la verdadera condición del corazón. No hay forma de esconderla, no hay manera de justificarla. Francisco, al igual que Isaías, ha sido tocado por esa presencia. Ha sido expuesto a la luz divina que no deja lugar a las sombras. Y por eso sus palabras no pueden ser ignoradas como si fueran una opinión más, porque no provienen de una estrategia humana, provienen de un quebrantamiento espiritual. Él habló de la necesidad urgente de volver a la santidad, no como una idea religiosa, sino como un estilo de vida. Dijo que la iglesia necesita arrepentirse, no por sus errores administrativos, sino por haber perdido la voz profética, por haber dejado de llorar por el pecado, por haber cambiado la intimidad con Dios por la aprobación de los hombres. Y sus palabras no cayeron en un vacío. Quienes tienen oídos para oír han comenzado a despertar. Porque hay una verdad que, una vez pronunciada con el sello del Espíritu, no puede ser desoída. Permanece, inquieta, provoca, y ese es su propósito. La voz del Papa no fue una acusación, sino un llamado. No fue una denuncia contra personas, sino una alarma contra un sistema que ha suplantado la gloria de Dios por tradiciones muertas. En Mateo 15, 8-9, Jesús dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Este es el eco que se escucha en el mensaje revelado. Una llamada a cerrar la brecha entre lo que se proclama y lo que se vive. A restaurar la coherencia entre el altar y la vida diaria. A volver a la obediencia radical que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo. Francisco ha dicho que, aunque muchos quieren ver una iglesia adaptada al mundo, lo que Dios quiere es una iglesia separada, consagrada, firme en la verdad, que no tiemble ante las amenazas ni negocie con el pecado, que no se esconda tras estructuras, sino que brille con la luz del testimonio santo. Y esta visión no es producto del miedo, sino del conocimiento profundo de la palabra. Porque la Escritura es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sus últimas palabras no fueron una reflexión casual, fueron una intercesión viva, un clamor que atraviesa generaciones, una súplica para que el cuerpo de Cristo despierte antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo de gracia no es eterno, porque la paciencia divina tiene un límite, porque el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Y si el juicio empieza allí, entonces el llamado al arrepentimiento debe comenzar también desde dentro, desde los líderes hasta el último creyente, desde los púlpitos hasta los hogares, desde el corazón individual hasta la conciencia colectiva. El mensaje de Francisco no es una novedad en el sentido doctrinal, es una reiteración profética de lo que Dios ya ha dicho, pero es una reiteración que ahora ha sido pronunciada desde un lugar de urgencia, desde una voz que se apaga, pero que antes de extinguirse ha lanzado una llama
una chispa que, si encuentra corazones dispuestos, puede encender un avivamiento. No un avivamiento de emociones, sino uno de santidad, de verdad, de fuego celestial. Dios en su soberanía ha usado a este hombre para recordar a su pueblo que el tiempo de la indiferencia ha terminado, que el silencio del alma ya no es una opción, que la tibieza espiritual es más peligrosa que la persecución, porque adormece, porque paraliza, porque roba el propósito. Y por eso el Espíritu ha impulsado a Francisco a hablar, a lanzar su voz como una flecha directa al corazón del cuerpo de Cristo, no para herir, sino para sanar, no para dividir, sino para purificar. Ahora que el mensaje ha sido pronunciado, la responsabilidad ha cambiado de manos. Ya no está en quien lo habló, sino en quienes lo escuchan. La voz ya no puede ser callada. Su eco se esparce, su contenido resuena, y cada alma tendrá que decidir si sigue dormida o si responde al llamado, porque el cielo ha hablado, y cuando el cielo habla, la tierra debe inclinarse. ChatGPT dijo: hay momentos en los que el alma humana, sin importar cuán alta haya sido colocada en autoridad, se ve obligada a reconocer que la cercanía de Dios no depende del cargo, sino del corazón. Y es justamente en esa proximidad, al final, cuando el velo de lo superficial cae, que el arrepentimiento deja de ser una doctrina para convertirse en una urgencia. No es casualidad que las palabras del Papa Francisco, pronunciadas con el temblor de quien sabe que su tiempo se acorta, hayan resonado con tanta fuerza espiritual. Lo que muchos oyeron como un mensaje de alerta es también una confesión que se desenvuelve desde la profundidad del alma de un hombre que ha sido quebrantado no por una derrota pública, sino por una confrontación íntima con la santidad de Dios. Porque nadie puede hablar con autoridad sobre el arrepentimiento si no ha sido tocado por Él. Hay un lugar en el Espíritu donde el liderazgo ya no protege, donde los títulos no significan nada y donde la única voz que tiene peso es la del Espíritu de Dios. Allí no hay adornos ni protocolos, solo hay verdad. Y es allí donde se origina el clamor de un corazón que se sabe observado por los ojos del Eterno. El arrepentimiento no es debilidad, es la señal más clara de que Dios aún encuentra espacio en un corazón. Cuando Francisco, en su momento de mayor fragilidad, reconoció el estado espiritual de la iglesia y el suyo propio, lo hizo no como quien acusa, sino como quien primero ha sido confrontado. Porque nadie puede despertar a otros si antes no ha sido sacudido por la luz de lo alto. La palabra lo confirma en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Este volver a Dios no es una acción superficial, implica un descender profundo al terreno de la conciencia, donde el alma se mira sin filtros, donde la luz no deja sombras, donde cada decisión y cada omisión queda expuesta ante la verdad eterna. Y lo que se reveló en ese momento no fue una estrategia para conmover, sino la transparencia de un alma que ya no busca defenderse, sino alinearse. Porque cuando el arrepentimiento es verdadero, no se fundamenta en el miedo a perder, sino en el anhelo de agradar a Dios antes de dar el último paso en esta tierra. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde los grandes líderes de Dios fueron llevados al quebrantamiento antes de ser restaurados en plenitud. No porque hubieran sido malvados, sino porque la pureza que Dios demanda va más allá de lo moralmente correcto. Apunta a lo eternamente consagrado. En el Salmo 139, versículos 23 a 24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración no surge desde la seguridad de quien se cree perfecto, sino desde la vulnerabilidad de quien ha comprendido que incluso
en el más alto servicio a Dios, el corazón necesita constante limpieza. Eso fue lo que ocurrió cuando Francisco dejó salir lo que por años había guardado. No era solamente una denuncia, era una purificación, una exposición voluntaria, un acto que rompe toda fachada humana y se presenta como un altar abierto, donde la ofrenda no son palabras, no, sino el alma desnuda. El arrepentimiento en los líderes espirituales no es un acto privado, porque su vida influye sobre muchos. Cuando un líder reconoce públicamente que ha sentido el peso del silencio, que ha identificado la voz de Dios como una llama interna inextinguible y que ha discernido que callar es desobedecer, ese acto se convierte en un mensaje poderoso, porque muestra que aún en lo alto Dios puede volver a hablar, volver a tocar, volver a redirigir. En Joel 2:3 encontramos una exhortación que no ha perdido fuerza con el tiempo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El llamado a rasgar el corazón no es para el pecador evidente, sino también para el que ha caminado tanto tiempo con Dios que corre el riesgo de creer que ya no necesita corrección. El liderazgo espiritual no excluye la necesidad de arrepentirse, más bien la intensifica, porque cuanto más arriba se está, mayor es la responsabilidad de reflejar con pureza la voluntad divina. Y si hay una sombra, aunque sea pequeña, su reflejo puede desviar a muchos. Francisco comprendió esto. Lo que dijo no buscó proteger estructura, sino purificar el mensaje. No intentó defender la imagen de la institución, sino volver a exaltar el rostro de Cristo, que a veces ha sido opacado por el protagonismo humano. Sus palabras se sintieron como una ofrenda tardía, pero sincera, como el perfume derramado al final del camino, no para conseguir aprobación, sino para sellar un acto de rendición. En ese gesto hay profundidad espiritual, porque es ahí donde el arrepentimiento se convierte en un faro para los demás, no como una condena, sino como una oportunidad de redención colectiva. Dios honra a quienes se humillan. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa eterna. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa no tiene caducidad, está activa, y el corazón contrito de un líder al confesar su carga activa esa restauración. No para que se aplauda el acto, sino para que el cielo sepa que aún hay quienes temen al Señor más que a los hombres. El arrepentimiento, cuando brota desde la cima, tiene el poder de producir un temblor espiritual en todos los niveles. Porque cuando un líder desciende voluntariamente, Dios se levanta con poder. El mensaje que fue pronunciado se enmarca en esa dinámica espiritual. No fue una muestra de debilidad, fue un acto de autoridad celestial. Porque solo los verdaderamente fuertes se atreven a doblar las rodillas y reconocer que algo no estaba bien. Solo los que han sido visitados por la presencia de Dios pueden decir sin orgullo que su alma necesitaba una limpieza, que su corazón, aunque lleno de buenas intenciones, necesitaba ser alineado otra vez con el carácter de Cristo. Esa es la gloria del arrepentimiento, que limpia sin humillar, que purifica sin destruir, que restaura sin condenar. En Proverbios 28:13 se establece una ley espiritual inalterable. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Papa no encubrió, no disfrazó, no desvió, llamó a las cosas por su nombre y se incluyó en la carga. Dijo que él también ha sentido
el peso de la rutina, el cansancio de lo institucional, la tentación de lo cómodo. Pero más fuerte que todo eso ha sido la voz de Dios, que lo llamaba a rendirse una vez más, a hablar, no desde el cargo, sino desde la conciencia, a declarar, no desde el sistema, sino desde la verdad. Este tipo de actos no pasan desapercibidos en el cielo. Son como incienso que sube directo al trono de Dios. Porque la confesión de un líder que ha sido tocado por la luz activa en el espíritu una cadena de despertares. Lo que el Papa expresó es un reflejo de lo que muchos sienten, pero aún no han podido verbalizar: el letargo espiritual, la sequedad en los altares, la necesidad de volver al fuego original. Y cuando alguien en autoridad se atreve a decirlo, se abren los cielos para una nueva temporada de limpieza. Dios no busca perfección técnica, busca corazones rendidos. El arrepentimiento en lo alto no es escándalo, es esperanza. Porque si aún los grandes pueden llorar delante de Dios, entonces todavía hay tiempo, todavía hay misericordia, todavía hay hay camino de retorno. Y ese camino no está marcado por ceremonias vacías, sino por rodillas dobladas, por corazones rotos, por almas sinceras. El mensaje de Francisco fue un espejo, no para criticar, sino para reflejar, no para acusar, sino para redirigir, no para castigar, sino para sanar. Y al hacer esto ha cumplido con su responsabilidad más sagrada: preparar el alma para el encuentro con el Creador, porque al final ningún logro, ningún aplauso, ningún reconocimiento institucional tendrá valor. Solo permanecerá aquello que fue hecho con temor reverente, con obediencia, con verdad. Lo que escuchamos no fue un discurso final, fue un altar construido con palabras, una oportunidad de redención, una puerta abierta por la sinceridad de un alma que ha entendido que Dios no busca justificaciones, ¿no?, sino rendiciones. Y esa rendición, cuando viene desde el liderazgo, tiene el poder de cambiar generaciones enteras. Hay un peso especial en las palabras que se pronuncian cuando la muerte está cerca. No son frases vacías ni discursos que buscan aplausos. Son verdades purificadas por la urgencia de la eternidad, por la cercanía de lo inminente, por el entendimiento de que el tiempo ya no es un lujo. Por eso, cuando el Papa Francisco habló en estos días en los que su cuerpo se debilita, sus palabras no fueron protocolarias. Fueron el reflejo de un corazón que ya no mira hacia la tierra, sino hacia el cielo. Lo que dijo no fue solo una confesión, ni únicamente una advertencia. Fue un legado, un mensaje de despedida que no busca consolar, sino encender. Una voz que no se retira en silencio, sino que deja una estela de desafío para los que siguen. Porque cuando un siervo de Dios habla al final, lo hace con un fuego que no viene del hombre, sino del Espíritu que lo ha acompañado hasta el último suspiro. En las Escrituras, cada vez que un hombre de Dios se preparaba para partir, dejaba una palabra cargada de destino. Moisés, antes de morir, reunió al pueblo y habló con la claridad de quien ya ha visto la tierra prometida, pero sabe que no entrará. Sus palabras no fueron suaves, pero sí necesarias. Con la autoridad de los años y con la sabiduría del trato con Dios, dijo a Israel lo que tenían que oír, no lo que querían escuchar. En Deuteronomio 32, 46 a 47 declaró: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Así también, el mensaje de Francisco no es un adorno teológico, es una advertencia de vida, una llamada a volver a lo que realmente importa, a la palabra, a la santidad, a la verdad que no cambia. Pablo el apóstol hizo lo mismo. Cuando comprendió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, no se dedicó a lamentarse. Se enfocó en dejar un mensaje que trascendiera su cuerpo. En 2 Timoteo 4, 6 a 7 dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Su enfoque no fue el lamento, sino la fidelidad. No buscó justificar sus decisiones, sino confirmar que había cumplido su llamado. Esta actitud refleja lo que ocurre cuando un hombre, consciente de su responsabilidad ante Dios, se prepara para cruzar el umbral de esta vida. No se despide, entrega, no evade, enfrenta, y lo que deja no es solo un recuerdo, sino una dirección. Así también se interpreta el mensaje del Papa como un acto de entrega, como un último esfuerzo por despertar a un cuerpo que parece dormido, a una iglesia que ha perdido el filo de su voz profética. No habló para preservar su memoria, sino para limpiar el camino que deja atrás. No pronunció esas palabras para proteger su figura, sino para advertir a los que aún tienen tiempo de corregir su rumbo. Su voz, debilitada pero firme, repitió lo que muchos han olvidado: que el mensaje de Cristo no fue enviado para adornar templos, sino para transformar corazones. Que la verdad no se negocia y que la santidad no es una opción, sino una demanda del cielo. Las palabras finales tienen un eco que no se desvanece. Jesús mismo, antes de entregar su espíritu, pronunció palabras que no quedaron suspendidas en el aire. Cada una de ellas tenía un propósito, cada frase una semilla eterna. En Juan 19:30, cuando dijo consumado es, no estaba cerrando un capítulo, estaba abriendo el acceso a una redención completa. Ese tipo de declaraciones no mueren, permanecen en la atmósfera espiritual. Siguen hablando, siguen confrontando, siguen guiando. Lo mismo ocurre cuando un líder espiritual a punto de partir deja una última palabra con peso celestial. Esa palabra no se archiva, se activa, no se olvida, se expande. Y por eso el mensaje que ha salido de los labios de Francisco no puede ser ignorado como si fuera una despedida simbólica. Porque no se trató de palabras humanas, fue un testamento espiritual. El legado que deja no está compuesto de títulos ni de documentos. Está hecho de una verdad que fue difícil de decir, pero imposible de callar, porque cuando un hombre ha visto de cerca el rostro de la eternidad, todo lo demás se desvanece. Solo queda la urgencia de cumplir con el encargo que Dios ha puesto en sus manos. El Papa no habló desde la emoción, sino desde la conciencia, desde esa voz interna que no lo ha dejado descansar, desde ese lugar donde ya no hay máscaras ni estrategias, sino solo obediencia. Y esa obediencia ha dado fruto, porque ahora el mensaje está suelto en la atmósfera y su destino no es quedar atrapado en el recuerdo, sino producir convicción en los corazones sinceros. Hay una diferencia entre un mensaje final y una palabra profética. Un mensaje final puede ser emocional, una palabra profética, en cambio, sacude estructuras, penetra, remueve, edifica. Eso fue lo que se soltó. No una emoción, sino una dirección. No una reflexión, sino un llamado. Porque la iglesia no necesita más memorias, necesita instrucciones. No requiere otro discurso, necesita una señal. Y esa señal ha sido dada, no en el auge de un ministerio, sino en su crepúsculo. Porque es en ese punto donde lo humano ya no compite con lo divino, donde la voz del cielo puede fluir sin obstrucción, donde el mensaje ya no tiene que pasar por filtros, porque el corazón está completamente entregado. Francisco habló como quien ya ha sido despojado de lo innecesario, como quien ya no tiene otra intención más que obedecer. Y esa obediencia es lo que convierte sus palabras en legado. No porque sea él quien las dice, sino porque es Dios quien las fala, quien las arra y se respalda. Y cuando Dios respalda una palabra, no hay barrera que la detenga, no hay oído que pueda evitar su eco, porque la voz del Espíritu, una vez pronunciada, encuentra siempre el corazón dispuesto que la recibe. En Hebreos 11:4 se habla de Abel diciendo, siendo muerto, aún habla.
Esa es la esencia del legado espiritual, que incluso después de la partida la palabra permanece. El mensaje sigue haciendo lo que fue enviado a hacer. Las declaraciones que nacen del corazón de Dios no están sujetas al tiempo humano. No dependen de la salud del mensajero, ni de su reputación. Dependen únicamente de su fidelidad. Y esa fidelidad se manifestó cuando, en lugar de guardar silencio, Francisco habló. No con argumentos teológicos complejos, no con discursos elaborados. Habló con la sencillez que solo el quebrantamiento puede producir, con la fuerza que solo el temor de Dios puede inspirar, con la claridad que solo la cercanía de la eternidad puede otorgar. Y en ese momento su voz se volvió un espejo, no para admirarse, sino para examinarse, no para enaltecerse, sino para confrontarse, porque el verdadero legado no está en lo que se deja escrito, sino en lo que se siembra en los corazones. Dios, en su infinita sabiduría, ha utilizado esta declaración final para volver a colocar la mirada de muchos en lo eterno. Porque en medio del ruido de las doctrinas, de los debates, de los movimientos, la voz de la verdad se había vuelto lejana para algunos. Pero ahora, a través de una declaración inesperada, se ha abierto una grieta en la muralla del letargo espiritual. Y por esa grieta ha entrado luz. Una luz que incomoda, pero que salva. Que expone, pero que guía. Que corrige, pero que restaura. Cuando el Espíritu Santo inspira un mensaje así, lo hace con una intención clara: redirigir al pueblo de Dios. No hacia una emoción pasajera, sino hacia una decisión profunda. No hacia una reacción temporal, sino hacia un cambio real. Por eso, esta palabra tiene un peso especial, porque fue pronunciada sin buscar aprobación, fue dicha sin esperar recompensa, fue entregada como un acto de obediencia final, y en esa obediencia está su poder. El eco de estas palabras seguirá resonando en los días venideros, no porque sean parte de un documento oficial, sino porque han sido marcadas por el Espíritu, porque han salido desde un altar invisible donde se ofreció no solo una declaración, sino el alma misma del mensajero. Y eso es lo que hace de este momento algo tan sagrado. No el contexto, sino el contenido. No el lugar, sino la pureza de la intención. Porque cuando un corazón se alinea con Dios en sus últimos días, se convierte en canal de una voz que trasciende la historia y se instala en la eternidad. Cuando una figura espiritual de la magnitud del Papa Francisco habla con la serenidad de quien ha dejado todo en manos de Dios, el mundo espiritual se estremece. Lo que parecía ser solo una declaración de conciencia personal se ha transformado en un mensaje que cruza fronteras y resuena en los corazones de aquellos que aún guardan silencio frente al estado espiritual del mundo. Porque no se trata simplemente de una confesión tardía, ni de una advertencia aislada. Es la revelación de que Dios, en su infinita soberanía, ha decidido utilizar una voz al borde del final para provocar un despertar en medio de la ceguera colectiva. Y ese despertar no es emocional, es profético. El contenido de ese mensaje no puede ser reducido a una simple opinión. Está impregnado de una urgencia espiritual que trasciende toda estructura religiosa. Hay una realidad invisible que se ha ignorado por demasiado tiempo. La voz de Dios ha estado llamando y la humanidad ha estado ocupada. Las agendas han reemplazado la adoración. Las plataformas han suplantado los altares. Pero el cielo sigue hablando. En Hebreos 12:25 se nos advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. El mensaje de Francisco ha sido en esencia
Una prolongación de esa voz celestial, no para generar miedo, sino para provocar retorno. El Espíritu de Dios no se limita a hablar a través de métodos convencionales. Se mueve en medio de los tiempos, de los sistemas de los hombres. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, incluso en la debilidad, lo utiliza como canal. El Papa, debilitado físicamente, ha mostrado una lucidez espiritual que pocos esperaban. Ha dejado claro que la comodidad espiritual es el veneno más lento, pero más efectivo, que enfrenta a la iglesia, porque no mata de inmediato, adormece, entretiene, confunde, y cuando uno despierta, si despierta ya ha perdido años de obediencia, de intimidad, de propósito. Eso es lo que ha querido evitar con sus palabras finales. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, Dios le dice al profeta que si ve venir la espada sobre el pueblo y no lo advierte, su sangre será demandada de su mano. Pero si advierte y el pueblo no escucha, él habrá librado su alma. Este principio no ha cambiado. Quien ha recibido una carga del cielo no puede guardarla por miedo. Y quien guarda silencio cuando el Espíritu dice habla, se convierte en cómplice del adormecimiento espiritual. Francisco no quiso cargar con ese peso, lo soltó. Y al hacerlo, se convirtió en una atalaya en la hora final. Lo que dijo no es un mensaje para ser debatido, sino para ser discernido. No puede ser evaluado desde la lógica, sino desde el espíritu. Porque solo los que tienen oídos afinados al cielo podrán comprender que este tipo de declaraciones no emergen de una estrategia, sino de una urgencia divina. Y cuando esa urgencia se manifiesta, es porque algo está a punto de cambiar, porque Dios, antes de cualquier movimiento mayor, siempre envía una voz. Antes del diluvio, Noé. Antes del juicio a Nínive, Jonás. Antes del Mesías, Juan el Bautista. Y ahora, una vez más, una voz se ha alzado. No desde la juventud, sino desde el umbral de la eternidad. En Mateo 24, Jesús describe con precisión las señales que preceden al fin: hambres, guerras, apostasía, persecución, falsos profetas. Pero también habla de una predicación del reino que alcanzará a todas las naciones antes del final. Esa predicación no siempre vendrá envuelta en avivamientos multitudinarios. A veces llegará en forma de una sola frase dicha por alguien a punto de partir, porque Dios no necesita multitudes para manifestar su voz. Necesita obediencia. Y cuando la encuentra, no importa quién sea el instrumento, la palabra se libera, y cuando se libera, produce lo que Él ha dispuesto. Esta confesión no es el final de una vida, es el comienzo de una sacudida. Lo que ha salido a la luz no es solo un mensaje de arrepentimiento, es una señal de que Dios está limpiando la atmósfera espiritual, está permitiendo que lo que estaba oculto salga a la luz para que no haya excusas, porque el juicio no llega sin aviso, y lo que se ha dicho no es una amenaza, es un acto de misericordia. Es Dios diciendo una vez más: despierten, miren, regresen. Francisco pudo haber guardado silencio, pudo haberse retirado con honores, dejando su imagen intacta, pero eligió el camino más angosto, el de la verdad. Y esa elección, aunque le haya costado incomprensión, ha sido registrada en el cielo. Porque los que hablan cuando es más fácil callar están en sintonía con el corazón de Dios. Y en esa sintonía se activan realineamientos, se derriban fortalezas, se encienden corazones. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este llamado no es solo para individuos, es para la iglesia, para una generación, para un tiempo. Hoy esa puerta sigue abierta. Y esta confesión no es un cierre, es un llamado.
Es una oportunidad. Es el sonido del cielo, usando un último susurro para sacudir las estructuras que han olvidado su esencia. Porque cuando Dios habla, incluso a través del quebranto, es para despertar a los que aún pueden responder. Y mientras haya uno que escuche, la esperanza permanece. Lo verdaderamente impactante de este momento no es solo lo que se ha dicho, sino lo que ha provocado. Porque más allá de las palabras, más allá de las reacciones humanas y del ruido mediático, lo que se ha levantado es un eco que no se apaga, una vibración espiritual que exige respuesta. No hay forma de continuar como si nada hubiera ocurrido cuando el cielo ha utilizado el último aliento de un líder para marcar una generación. Porque si Dios decide hablar a través del ocaso de una vida, es porque está a punto de amanecer algo que aún no comprendemos por completo. Y esa es la dimensión en la que nos encontramos ahora, entre la última palabra y el primer paso, entre la confesión pronunciada y el llamado que nace de ella. Lo que Francisco ha soltado no es una conclusión personal, es una llave, y una llave no tiene valor por lo que representa, sino por la puerta que puede abrir. Y esa puerta no es física, es espiritual. Es el acceso a una dimensión que ha estado cerrada por demasiado tiempo. La de la introspección genuina, la del silencio fértil, la del quebrantamiento que no busca espectáculo sino transformación. Porque el verdadero efecto de esta revelación no se medirá por lo que provoca afuera, sino por lo que remueve dentro. Es en la intimidad del alma donde este mensaje cobra vida. Es en lo secreto del corazón donde la voz de Dios empieza a reconstruir lo que el tiempo, la rutina y la indiferencia destruyeron. Nadie puede decir que el cielo no ha hablado. Nadie podrá alegar ignorancia. No se trata de una teoría que busca interpretación. Es una provocación del Espíritu para quien tenga discernimiento. Porque Dios no actúa sin intención. Cada palabra inspirada es una pieza en un plan mayor. Y cuando esas palabras se sueltan desde un lugar tan inesperado como la debilidad, es porque la gloria ya no puede ser atribuida al mensajero, solo a Dios. Él ha elegido usar el cierre de una etapa para abrir una grieta en el muro de la costumbre. Y esa grieta no es para destruir, sino para que entre la luz. Una luz que muchos han evitado. Una luz que no adorna, pero sí revela. Ahora la pregunta ya no gira en torno a qué se dijo, ni por qué se dijo. La verdadera pregunta que cada alma debe hacerse es: ¿qué haré con esto? ¿Qué haré con una verdad que no busca convencerme, sino atravesarme? ¿Qué haré con una confesión que no señala a otros, sino que me deja frente al espejo? Porque este mensaje, lejos de ser un análisis del estado global, es una llamada personal. No pide acción colectiva antes de provocar una reacción individual. No exige reformas externas antes de producir un cambio interno. Es allí donde este mensaje se vuelve eterno. No por su contenido, sino por el fruto que puede producir en los corazones que lo reciban con temor reverente. Lo que ha sido pronunciado tiene el poder de convertirse en un nuevo punto de partida para aquellos que se atreven a detenerse. Porque el frenesí espiritual de estos tiempos no es sinónimo de vida. Hay movimiento sin propósito. Hay actividad sin fruto. Y este mensaje viene a decir: detente, mira, escucha, vuelve. No desde la emoción, sino desde la profundidad. No para regresar a lo antiguo, sino para encontrar lo verdadero. Porque no todo lo que parece espiritual lo es. Y no todo lo que se proclama en nombre de Dios proviene de su trono. Este discernimiento no es opcional en estos días, es vital. La conclusión de esta etapa no es el cierre de una historia, sino la apertura de un camino, uno donde el Espíritu de Dios invita a caminar sin máscaras,
a construir sin pretensiones, a obedecer sin negociar. Porque la fidelidad no se demuestra en la comodidad, sino en la presión. Y las palabras del Papa, pronunciadas en su hora más frágil, han sido prueba de esa fidelidad. No a una doctrina, no a una institución, sino a una voz que no dejó de hablarle. Y esa voz es la misma que hoy habla a través de su eco. Una voz que no viene del Vaticano ni de Roma, sino del cielo. Una voz que no se puede clasificar ni controlar, solo escuchar, solo obedecer. La fuerza de esta confesión no está en el cargo del hombre que la pronunció, sino en la unción que la respaldó. Porque cuando un alma se entrega, Dios responde. Cuando un corazón se vacía, el cielo lo llena. Y eso es lo que hemos presenciado. Una rendición final convertida en trompeta profética. Un silencio largo que terminó en un clamor sagrado. Una vida marcada por decisiones humanas que al final eligió obedecer la voz eterna. No hay acto más poderoso que ese. No hay legado más puro. Lo que se ha revelado no se mide por lo que muestra, sino por lo que provoca. Y si este mensaje no despierta, entonces nada lo hará. Si estas palabras no inquietan, es porque el corazón se ha endurecido. Pero si aún hay temblor al oírlas, si aún hay fuego al meditarlas, entonces hay esperanza. Porque el Dios que inspiró esta confesión sigue esperando. No exige perfección, solo sinceridad. No pide grandeza, solo disposición. No busca ritos, busca adoradores. Este es el umbral. Lo que hagamos con esta palabra marcará una diferencia, porque algunos la descartarán como una voz tardía, otros la ignorarán por incomodidad, pero unos pocos, los que caminan con el oído afinado al cielo, sabrán que este mensaje no fue el final de un papado, sino el principio de un realineamiento divino. Y esos pocos serán los que construirán sobre la roca. Serán los que escuchen, tiemblen y actúen. Serán los que respondan no con discursos, sino con frutos. Dios ha hablado, no queda duda, no a través de truenos ni de terremotos. Esta vez ha hablado con el susurro de una conciencia rendida. Y ese susurro, más que 1000 gritos, ha sacudido lo invisible. El mensaje ya ha sido entregado. Ahora la responsabilidad cambia de manos. Ahora la historia se escribe con la reacción. Porque la voz profética ha cumplido su parte. Y ahora el Espíritu espera una respuesta. Used to bend just to belong, say yes when it felt wrong. I carried weight that wasn't mine, called it love, called it time. I kept losing pieces of me just to keep the peace. So now I'm choosing me, not out of anger, not out of fear. I'm choosing peace over words I never hear. I'm not running, I'm not afraid. I just finally stayed, and for the first time, honestly, I'm choosing me.
asking who I should be. Started listening to my breath. I don't have